Todo empezó con una mentira tan pequeña que parecía inofensiva. Pero hoy me doy cuenta de que fue el veneno que lo destruyó todo. Lucía dijo, no quería hacerle daño a nadie. Sin embargo, cada palabra que ocultó se clavó como una espina bajo la piel. Álvaro sonreía confiado, sin sospechar que el amor que compartían ya estaba podrido. Cada mirada suya era un recordatorio de lo que ella había traicionado. El aire aquella noche sabía a hierro, a culpa recién despertada. Lucía sentía las manos frías, temblando al sostener la copa de vino. Solo fue una vez, murmuró. Pero su voz se quebró al pronunciarlo. La habitación se volvió demasiado silenciosa, tan silenciosa que podía escuchar su propio corazón golpeando contra la verdad. En ese instante entendió que no había marcha atrás, que su confesión la despojaría de todo, incluso de sí misma. Lucía caminó hacia la ventana, intentando escapar del reflejo de su propia culpa. Si pudiera borrar esa noche, susurró. Pero las imágenes volvían una y otra vez, como fantasmas que se negaban a morir. La lluvia golpeaba el cristal, marcando un ritmo lento casi fúnebre. Recordó el momento en que todo comenzó: una mirada, una caricia prohibida, el vértigo de lo desconocido. No fue amor, fue necesidad. Necesidad de sentirse viva, de no ser invisible. Álvaro la amaba, pero su amor no bastó para llenar el vacío que crecía dentro de ella. No fue su culpa, pensó, mientras su reflejo se deformaba con las gotas. Lo traicionó no por deseo, sino por desesperación. Álvaro seguía en el sofá, observando cómo ella evitaba su mirada. ¿Por qué tiemblas?, preguntó con voz suave. Lucía fingió no escucharlo, pero su cuerpo hablaba por ella. Cada respiración era una lucha contra la verdad que la desgarraba por dentro. El silencio entre ambos era más cruel que cualquier grito. Estoy cansada, dijo al fin, aunque lo que quería decir era, estoy rota. Álvaro se acercó, intentando tocar su mano, pero ella dio un paso atrás. El contacto la quemaba. Sabía que si lo miraba a los ojos, lo perdería todo. El vino aún olía a arrepentimiento. Lucía dejó la copa sobre la mesa y respiró hondo, como si el aire le pesara. Recordó cada mensaje, cada encuentro oculto, cada excusa ensayada. ¿Qué te pasa?, insistió Álvaro, sin saber que estaba a segundos de escuchar algo que lo cambiaría para siempre. Te mentí, respondió ella. El tiempo pareció detenerse. Ningún trueno sonó afuera, solo el silencio helado de la traición. Las palabras se quedaron suspendidas entre ambos, tan pesadas que ni la lluvia pudo arrastrarlas. Álvaro no dijo nada, solo la miró, buscando en su rostro una razón, un consuelo que no existía. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba, ladrillo por ladrillo. Fue un error, murmuró, pero en su interior sabía que no era cierto. Fue una elección, un grito de auxilio disfrazado de pecado. En el fondo, no buscaba perdón. Solo quería que alguien la escuchara antes de desaparecer en su propio silencio. Lucía cerró los ojos y por un instante recordó quién era antes de todo. Una mujer que reía sin miedo, que creía en el amor sin condiciones. Pero las traiciones no llegan de golpe, se filtran como agua entre los dedos. Te di todo, Álvaro pensó, pero lo que nunca le dijo fue cuánto necesitaba sentirse vista. La rutina los había ahogado, convirtiendo la pasión en costumbre, y la costumbre en distancia. En esa grieta, otro rostro apareció. Solo fue atención, se dijo, intentando justificar lo imperdonable. Pero en el fondo sabía que fue una elección, no un accidente. Su reflejo en la ventana la observaba con desprecio, recordándole que la soledad no siempre viene de estar sola, sino de dejar de ser uno mismo. En los recuerdos de Lucía, Álvaro era distinto. Recordó su risa, su forma de abrazarla, como si pudiera protegerla del mundo todo. Pero con el tiempo, sus brazos se volvieron rutina. Las palabras dulces se volvieron escasas, y el silencio ocupó su lugar. ¿En qué momento dejamos de mirarnos?, pensó Pentoni. No hubo gritos ni infidelidades al principio, solo ausencias, invisibles. Fue entonces cuando conoció a Sergio, un extraño que la escuchó sin juzgarla.
En su voz encontró lo que había perdido atención. Pero confundir atención con amor fue su primer error. La caricia que empezó con ternura se volvió una herida. Sergio apareció como una sombra amable, ofreciendo consuelo donde había vacío. «No mereces sentirte sola», le dijo, y ella quiso creerlo. Era más joven, con mirada intensa y sonrisa fácil. Lucía se dejó envolver por sus palabras, por la ilusión de ser deseada de nuevo. «Solo hablamos», se repetía, aunque cada mensaje cruzado encendía algo que no podía controlar. No buscaba amor, buscaba confirmación de que aún existía. Pero cada vez que regresaba a casa, el peso crecía. Álvaro dormía tranquilo, ajeno a los susurros que se clavaban en la madrugada. Lucía recordaba el primer mensaje que no debía haber enviado. Una simple frase, «Gracias por escucharme». Pero en ella se escondía una grieta. Cada palabra escrita era una confesión disfrazada de amistad. Sergio respondía con comprensión, con un calor que ya no encontraba en casa. Álvaro trabajaba hasta tarde, y su ausencia se volvió el eco perfecto para el engaño. «No fue planeado», se repitió Lucía, aunque en el fondo sabía que el corazón busca donde se siente mirado. Cada notificación era un pulso de vida, un recordatorio de lo que había perdido en sí misma. Con el paso de los meses, las conversaciones inocentes se volvieron promesas silenciosas. Sergio la hacía reír, le devolvía la sensación de ser vista, pero la línea entre la necesidad y la traición es tan delgada como un suspiro. «Solo quería sentirme viva», pensó, viendo las sombras bailar en la pared. Sin embargo, cada risa compartida con él era un ladrillo más en el muro que levantaba entre ella y Álvaro. No se trataba de amor, sino de huir del vacío. Y al final descubrió que la peor soledad no es la del abandono, sino la que se siente al traicionar lo que uno fue. Lucía comenzó a perder la noción del tiempo. Las noches se mezclaban con los días, y su mente se dividía entre dos mundos. «Esto no puede seguir así», se dijo frente al espejo, pero la imagen que la devolvía era la de una desconocida. Álvaro seguía creyendo en su sonrisa, sin notar las grietas que la atravesaban. Sergio, por otro lado, exigía más. «Dime que sientes algo real», le escribió una noche. Lucía dudó. En su interior, la culpa y el deseo libraban una guerra silenciosa. Cada mensaje respondido era una promesa que no sabía cumplir. El secreto empezaba a ahogarla, y aunque quería huir, ya era tarde. Ambos hombres la sostenían desde extremos opuestos, desgarrándola. Las llamadas comenzaron a volverse peligrosas. Sergio insistía en verla, en dejar de esconderse. «No puedo más con tus silencios», le dijo una noche por teléfono. Lucía miraba a Álvaro dormir, ajeno a la tormenta que se gestaba a centímetros. «Te dije que esto no debía pasar», respondió, intentando contener las lágrimas. Pero Sergio ya no escuchaba, solo pedía presencia. La culpa la envolvía como un sudario. En cada mentira para salir de casa sentía que dejaba pedazos de sí misma atrás. La doble vida se convirtió en una jaula que ella misma había construido. Una tarde, mientras revisaba su teléfono, Lucía sintió el corazón detenerse. Álvaro entró al salón, sin hacer ruido. «¿Con quién hablabas?», preguntó. Su voz era calmada, pero sus ojos no. Lucía escondió el móvil, buscando una mentira que sonara convincente. «Con Marta, la del trabajo», improvisó. Álvaro la observó por un largo instante, y ella sintió que la verdad se deslizaba bajo su piel. Cuando él se fue, su respiración se quebró. «Te estás destruyendo», murmuró para sí misma. Pero ya no podía detener la caída. Lo que comenzó como una distracción se había convertido en un abismo. Sergio comenzó a mostrar su verdadero rostro. Ya no era solo consuelo, era control. «Si no me eliges, lo contaré todo», amenazó. Lucía sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. «No entiendes lo que dices», respondió, pero él sonrió con frialdad. Lo que alguna vez fue refugio ahora era prisión. Su error había despertado a un monstruo. Intentó cortar todo contacto, pero el miedo era más fuerte. Cada notificación del teléfono era una sentencia. Lucía comprendió que no solo había traicionado a Álvaro, sino también a sí misma.
Lo que empezó con deseo terminó en pánico. La noche se volvió interminable. Lucía miraba el teléfono, esperando que sonara, temiendo que lo hiciera. Álvaro notó su inquietud, pero ya no preguntaba. La distancia entre ellos era un océano. «Te extraño», le dijo una noche, y esas dos palabras la partieron. Quiso responder con la verdad, pero solo salió un suspiro. El silencio se convirtió en su castigo. Sabía que cada paso la acercaba al colapso. Lo que antes eran sus secretos, ahora eran sus verdugos. En el reflejo oscuro de la ventana, ya no vio a Lucía, sino a una desconocida que había perdido el rumbo. El amanecer trajo una calma engañosa. Lucía despertó con el sonido del teléfono vibrando, y su corazón se detuvo. Un mensaje de Sergio. Él ya lo sabe. La sangre se le heló. Corrió al salón, y vio a Álvaro sentado frente a la mesa, con el móvil entre las manos. «¿Quién es él, Lucía?», preguntó sin levantar la voz. La frialdad en su tono fue peor que un grito. Ella intentó hablar, pero las palabras se atoraron. «Solo fue un error», murmuró. Y esa frase rompió lo poco que quedaba. Álvaro no lloró, su mirada bastó para destruirla. El secreto ya no era suyo. Era una herida abierta en medio del hogar. «¿Por qué?», fue lo único que Álvaro logró decir. Su voz sonaba rota, como si buscara sentido en medio del caos. Lucía bajó la mirada, incapaz de sostener su culpa. «Me sentía invisible», confesó. El silencio que siguió fue un abismo. Ella sintió lentamente, como quien comprende algo que no puede perdonar. «Yo también me perdí», respondió, con los ojos vacíos. Esa confesión mutua no trajo consuelo, solo desolación. Ambos habían dejado de encontrarse mucho antes de traicionarse. Lo más doloroso no fue la mentira, sino descubrir cuánto tiempo habían estado viviendo en ruinas sin darse cuenta. Sergio no respondió a sus llamadas. Desapareció después de destruirlo todo. Lucía se quedó sola en la tormenta que él había provocado. «¿Por qué lo hiciste?», gritó al teléfono vacío. No obtuvo respuesta, solo el eco de su desesperación. Había creído que él era refugio, pero resultó ser fuego. Álvaro salió de casa sin decir adiós, y el sonido de la puerta cerrándose fue un final que no supo asumir. La verdad había salido a la luz, pero en lugar de liberarla, la encadenó a su vergüenza. Lo perdió todo por alguien que nunca la miró realmente. Días después, un mensaje llegó al buzón de Lucía. Era una fotografía ella y Sergio juntos, tomada sin que lo notara. «Si hablas, hay más», decía el texto adjunto. El miedo regresó, esta vez acompañado por asco. Se dio cuenta de que Sergio la había usado, que nunca fue amor. «Fui una idiota», se susurró frente al espejo. Las lágrimas ya no salían. Era un vacío más profundo que la tristeza. En ese instante, comprendió que su mayor error no fue traicionar, sino entregar su verdad a quien solo quería destruirla. Lucía miró la ciudad desde su ventana. Cada luz le parecía un juicio silencioso. «Engañada, rota, sola», repitió, sintiendo el peso de sus propias palabras. No quedaba nadie a quien culpar. Sergio se desvaneció. Álvaro la había dejado y ella ya no reconocía su reflejo. Todo lo que hizo por sentirse viva terminó por matarla por dentro. Entendió que la verdad siempre encuentra su camino, aunque llegue arrasando. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. Era el único lugar donde aún podía esconderse. Lucía no comía, no dormía. Cada rincón del piso le recordaba lo perdido. Las risas, los planes, el calor de un hogar, ahora eran ecos huecos. «¿Cómo llegué hasta aquí?», se preguntó frente a la mesa vacía. Las sombras de la noche parecían murmurar respuestas que no quería oír. Había intentado llamar a Álvaro, pero su número ya no existía. Sergio se había esfumado como si nunca hubiera sido real. Todo lo que le quedaba era su reflejo roto y la certeza de haber destruido lo único puro que tenía. En su interior, la culpa ardía como una llama que no encontraba descanso. Un día, al abrir la puerta, encontró una carta bajo el felpud. Era de Álvaro. La sostuvo temblando, sin atreverse a leerla. Finalmente, rasgó el sobre. «Te amé, incluso cuando ya no eras la misma», decía.
Cada línea era un espejo cruel. No busques perdón, porque ya no sé quién eres. Esas palabras la atravesaron como un puñal. No había gritos, solo resignación. Lucía se derrumbó en el suelo, abrazando el papel como si pudiera devolverle algo de lo perdido. Entendió que no habría segundas oportunidades. Las heridas que había abierto no se cerrarían con lágrimas. Las palabras de Álvaro la persiguieron durante días. Intentó escribirle, pero cada frase se desmoronaba en el papel. No tengo derecho, se repetía. En las noches, escuchaba su propia respiración mezclarse con el silencio. Pensó en marcharse, empezar de nuevo en otro lugar, pero entendió que no se puede huir del peso de una verdad. Todo a su alrededor era una memoria viva del error. El teléfono vibró una vez más. Era Sergio. ¿Nos vemos?, escribió. Lucía miró el mensaje y comprendió que aún tenía una elección: seguir cayendo o enfrentarse a sí misma. Lucía se citó con Sergio en el mismo café donde comenzó todo. Al llegar, lo vio igual que siempre, seguro, altivo, con esa sonrisa que antes la hipnotizaba. ¿Qué quieres de mí?, preguntó sin temblar. Sergio encogió los hombros. Nada. Solo comprobar si aún me recuerdas. En ese instante, lo vio por lo que era un reflejo de su vacío. Ya no te temo, dijo. Y por primera vez sintió que recuperaba el control. Se levantó, dejando atrás el olor del café y el eco de su pasado. No sabía si era perdón, pero era un comienzo. Esa noche, al volver a casa, Lucía encendió una vela. La luz titilante bailó sobre las paredes desnudas. He perdido todo, susurró, pero sigo aquí. La frase le sonó extraña, casi nueva. Por primera vez no buscaba compasión, sino verdad. Aceptó el vacío, no como castigo, sino como punto de partida. En el silencio, comprendió que el perdón no llega del otro, sino del valor de enfrentarse al propio reflejo. No podía cambiar lo que hizo, pero podía decidir no mentirse más. La llama tembló, y por un instante creyó ver esperanza entre las sombras. Pasaron semanas en las que Lucía apenas hablaba. La ciudad seguía girando, ajena a su silencio. Caminaba entre la gente, invisible, con la mente llena de recuerdos que aún dolían. Cada rostro desconocido le recordaba lo que perdió. Así debe sentirse la libertad, pensó con amargura. Ya no debía mentir, pero tampoco tenía a quien decirle la verdad. En cada esquina veía fragmentos de su pasado, risas que ya no le pertenecían. A veces deseaba retroceder, pero entendió que no hay regreso posible cuando uno ha cruzado la línea. Lo único que quedaba era aprender a vivir con las ruinas. Cada mañana, Lucía abría las ventanas y dejaba que el aire frío llenara la casa. Era su forma de limpiar lo que quedaba del pasado. A veces hablaba en voz baja, como si Álvaro aún pudiera oírla. «Espero que estés bien», decía al vacío. La culpa seguía ahí, pero ya no la aplastaba. Era una cicatriz, no una herida. Aprendió a vivir con el eco de su propio error. En el silencio halló un tipo de paz, no de consuelo, sino de aceptación. Había tocado fondo, y desde allí empezó a mirar hacia arriba. Un día, en una cafetería, creyó ver a Álvaro. El corazón le dio un vuelco, pero era solo un desconocido. Aún así, se sorprendió sonriendo. Ya no duele igual, pensó. El amor seguía allí, transformado en algo más callado, menos exigente. Recordó las tardes compartidas, los planes que nunca fueron, y por primera vez sintió gratitud. Tal vez la vida no estaba hecha para ser comprendida, sino aceptada. Miró su reflejo en el cristal y reconoció a una mujer distinta, cansada, pero viva. Esa noche sacó del cajón la carta de Álvaro. La leyó de nuevo, sin lágrimas esta vez. Cada palabra pesaba, pero ya no la destruía. Te amé, incluso cuando ya no eras la misma. Lucía entendió que tal vez él también había cambiado. El perdón, pensó, no era un gesto, sino un camino. No podía pedirle que la absolviera, pero podía perdonarse por no haber sabido amar mejor. Apagó la luz y dejó la carta sobre la mesa, como quien deja una ofrenda. En la oscuridad, por primera vez, respiró sin culpa. Los días volvieron a tener ritmo. Lucía empezó a escribir,
a caminar sin miedo, a cruzarse con su pasado. A veces miraba al cielo y se preguntaba si alguien la escuchaba. No busco olvidar, decía, solo entender. Ya no necesitaba esconderse. Había hablado, había llorado, había perdido. Pero en medio del vacío descubrió algo que nunca había sentido la posibilidad de volver a empezar. No sabía cómo ni cuándo, pero por primera vez no temía al futuro. El silencio ya no era castigo, sino compañía. Una madrugada, Lucía despertó sobresaltada. Había soñado con la noche en que todo se derrumbó. El silencio de aquel momento aún pesaba en su pecho. Caminó descalza hasta la ventana y vio el reflejo de la luna sobre los tejados. No puedes escapar de ti, pensó. Aceptar no significaba olvidar. Todavía dolía, pero ahora ese dolor era parte de su historia. Cada cicatriz le recordaba que había sobrevivido. Por primera vez, se permitió llorar sin culpa. Lágrimas limpias, sin miedo ni vergüenza. No por lo perdido, sino por lo aprendido. Al día siguiente, salió a caminar sin rumbo. El aire era frío, pero se sentía viva. Observó a las parejas cruzar de la mano, y por primera vez, no sintió envidia. El amor no me salvó, pero me enseñó, se dijo en voz baja. Cada paso sobre el pavimento era una afirmación silenciosa, seguía en pie. Ya no buscaba redención, solo comprensión. El pasado era una sombra, pero ya no dictaba su camino. La culpa se había vuelto liviana, casi transparente. Lucía sabía que no volvería a ser la misma, y eso, por fin, le parecía bien. Una tarde recibió un mensaje sin remitente. A veces perderlo todo es la única forma de encontrarse. Lo leyó varias veces, intentando adivinar quién lo envió. Tal vez Álvaro, tal vez nadie. Pero no importaba. Sonrió. Esas palabras resumían lo que sentía. Había tocado fondo, y desde allí aprendió a mirar hacia arriba. La traición, el miedo, la soledad, todo había sido parte del mismo viaje. Guardó el mensaje, sin responder. Era su forma de cerrar el círculo, de aceptar que no todas las respuestas necesitan ser dichas. Esa noche, encendió otra vela. El fuego danzaba y arrojaba destellos sobre las paredes. No soy la misma, susurró. Y no lo decía con tristeza, sino con calma. Cada error, cada lágrima la había transformado. Engañada, rota, sola, repitió, dejando que las palabras resonaran. Ya no eran su condena, sino su verdad. Miró la llama y pensó en todo lo que ardió dentro de ella para llegar a ese punto. A veces, para volver a nacer, hay que dejar que algo muera primero. Antes de apagar la luz, Lucía escribió en su cuaderno una sola frase: ya no temo a la oscuridad, porque aprendí a encender mi propia llama. Cerró el cuaderno con una sonrisa leve. El silencio volvió, pero ahora era distinto. No amenazaba, acompañaba. Había confesado lo innombrable, enfrentado lo que la rompió, y de algún modo seguía viva. La historia no terminaba con perdón ni redención, sino con la aceptación de su humanidad, porque a veces sobrevivir es el acto más valiente.